noches. En el día de hoy presento sustentación de lo que es la normatividad general de los archivos. Normalmente esta política la tiene realizada el Archivo General de la Nación y está verificada en la Ley 594 del 2000, la cual del 14 de julio del 2000, por la cual se dicta que el Archivo General de la Nación y dicta otras disposiciones para la organización de archivos. La Constitución Política de Colombia, que es la de 1991, los artículos 8, 1, 23 y 72 y 74, verifica que tenemos se dictan normas para los archivos en Colombia. Bueno, de acuerdo al acuerdo 42, el Archivo General de la Nación, desde 31 de octubre del 2002, establece que los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y privadas deben cumplir funciones públicas. Se regulan inventarios, se regulan inventarios únicos, se regulan el desarrollo de los artículos 21, 22, 23 y 26 de la ley 594 del 2000. También en el acuerdo 060 nos dice que son las pautas administrativas de la comunicación oficial de las entidades públicas. También nos da pautas para las privadas que cumplan funciones públicas. La resolución 030 del Consejo Superior desde el 26 de agosto del 2005 también expide un reglamento de archivo, el cual nos verifica también una resolución del 031 del Consejo Superior el 26 de agosto, que esta crea el sistema de archivos y que dicta disposiciones directamente en todas las entidades públicas del Estado. ¿Sí? Esta nos permite decir o poner o verificar toda la parte documental de que está rigiendo directamente el Archivo General de la Nación. Uno de los principios de organización de archivos nos da los principios de la organización archivística en los fondos documentales. Son con respecto a el origen y el orden natural de los documentos en los cuales están en las oficinas productoras, ¿sí? Los principios de procedencia son cuando el archivo está en estado natural, ¿sí? O en jurídico, ¿sí? Los principios de procedencia se definen como documentos que deben estar situados en el fondo documental de su procedencia, teniendo en cuenta que deben mantener una unidad de independencia o dependencia de cada fondo, y en este verifica la integridad y el carácter del seriado del documento. Otro principio que es válido son los archivos históricos como administrativos. En esos casos, más que todo, lo que se debe reconstruir es la historia de la institución que produce los archivos. Otras pautas que nos dan de organización son los documentos identificados en dependencias, cuáles son los funcionarios, el integrado del tomo,
de los documentos y cómo se agrupan, ¿sí? ¿Por qué series y por qué subseries? Otro de los principios de procedencia se debe tener en cuenta la organización de los documentos, eh, la aplicación de los principios de procedencia nos muestra que es importante la identificación del nombre de la entidad o de las personas autoras de los documentos. También nos dice que tenemos que aprender a reconstruir o reconstruir la organización jerárquica de la entidad, ¿sí? De la entidad productora. También nos precisa los funcionamientos, las funciones y actividades correspondientes de las dependencias. Una de las ventajas que tiene la aplicación de los principios es eh, proteger la integridad de las agrupaciones documentales, de los fondos series, secciones y series más que todo. También nos muestra y nos permite ubicar los documentos de una manera más fácil, de una manera más clara. Eh, Sirve para proteger también la ubicación del documento, del fondo que le corresponde de acuerdo a las actividades que realiza o se genera en la labor de las funciones. Bueno, otro de los principios que aplica es la relación de hacer todo archivístico, ¿sí? Por lo menos el orden original, que es la relación que conserva los documentos dentro de cada serie, de acuerdo a las consecuencias que originan los expedientes y el orden que se le dieron durante la eh, materialización, ¿sí? Mientras se hicieron. Eh, eh, pues, eh, otra, otra forma de orden natural es por lo menos los documentos que ya están producidos en la relación de la causa del efecto de la documentación, ¿sí? Es su ciclo vital, es el ciclo vital de documento, como digamos puede estar en archivo de gestión, puede estar en archivo central o puede estar en archivo histórico. Eh, es más que todo, eso es el orden que debemos tener directamente con los archivos. Otra de las pautas que nos dan es la organización de los archivos. Esta nos refiere directamente a lo que son las maneras en las que se puede organizar la información de los archivos, así como de diferentes maneras en que se puede producir, se puede producir o acceder a la información, ¿sí? Otra es, digamos, son dos niveles más o menos, que es la visión del archivo físico y el archivo lógico, ¿sí? Puede hablar también de aspectos de organización de archivos de organización lógica o como archivos de organización física. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente está relacionado especialmente con la administración, el espacio que se le da directamente a los archivos, ¿sí? El uso directamente del almacenamiento, de cómo se va a tratar el documento, ¿sí? Otro es, digamos, la entrada del contenido que tenga cada archivo, cada usuario. Cada uno de estos archivos lo que más buscan es su almacenamiento, cómo va a estar organizado directamente su almacenamiento. Eh, bueno, otro de los pues sistemas, se podría decir, sistemas de archivos es la organización sistemática y también los sistemas de archivos jerárquicos que tienen como nombre sistemas de archivo que suelen estar formados por nombres de la trayectoria y por una raíz más o menos se podría decir.
Esto también nos da la pauta de establecer normas, ¿sí? Como manuales para la responsabilidad del archivo. También nos permite ingresar instrumentos archivísticos como lo son la conformación de estructuras documentales, ¿sí? Que se deben hacer más o menos cronológicamente, ordenando los documentos de acuerdo a su procedencia. Los criterios de formación administrativa nos permite un procedimiento, pues se podría decir que básico. Se puede ser básico. Los criterios de formación de, deben ser coherentes, ¿sí? Deben tener un procedimiento y el trámite debe ser seguido, o sea, consecutivo con directamente lo que se está realizando. El área de archivo debe cumplir unos criterios en los expedientes administrativos. Debe ser informes conocidos deben ser informes conocidos por todos los ciudadanos. También debe cumplir con ciertas normas o reglamentos. También contar con espacio suficiente para la documentación, para la acumulación y su naturalidad de incremento, o sea, para que incremente su producción. La estantería también debe ser un sistema de identificación visual que nos permita tener todo más claro, encontrar documentos con rapidez y que también se puedan realizar la conservación de ellos. Otra de las áreas de archivo en forma que se minimice, evitar riesgos de humedad, de temperatura, de ventilación, de contaminantes atmosféricos, de la iluminación. Eh, Otra es permitir la entrada al área de cualquier tipo de líquidos, alimentos, eso daña documentos. Otra de las áreas más situadas es los contaminantes de seguridad, ¿sí? Que también son otro factor que puede lastimar o arriesgar directamente a los documentos. También se debe contar con un control de aislamiento que garantice la seguridad de los documentos. Eh, en el área debe garantizarse la máxima seguridad para estos documentos. Se pueden encontrar como son hojas de control que pueden permitir um, el ingreso de mucha información. También se pueden dar lo que son uno de los instrumentos artísticos también son los inventarios documentales, los inventarios de transferencias, tanto primarias como secundarias. Se va la rotulación de las cajas, de las carpetas, también se da una rotulación en la carpeta, se verifica qué carpeta es, qué número, qué serie. Eh, bueno, otro tema que vamos a tocar es las tablas de valoración. Bueno, en las tablas de valoración normalmente se trata o consiste en analizar y determinar valores primarios, secundarios de las series documentales, fijando plazos de transferencias o de accesos de conservación de documentos. La valoración pues de estos documentos es un proceso intelectual, por lo cual debe estudiar diagnósticos, medir volumen de la documentación, producir una de las series documentales, ya tienen que entrar a verificar y a obtener pues resultados parciales por series o subseries, secciones y luego tiene que haber resultados totales
por la unidad de la gestión. Eh, el estudio de las estructuras orgánicas de las unidades productoras o funcionales eh, debe determinar el valor del documento, ¿sí? Sean primarios o secundarios, las fechas deben permanecer fechas de permanencia, ¿sí? En el fin de establecer eh, de establecer las diferentes fases del ciclo vital, ¿sí? Los valores primarios y secundarios de estas, más que todo, son lo que es el valor administrativo, judicial, fiscal que se le da, ¿sí? El administrativo o el jurídico o el fiscal o valores que permanecen más que todo son primarios. Es como el valor de derivar derechos, que es más que todo el jurídico. El, el valor permanente secundario es más como las cualidades y los atributos a los que tiene el documento, ¿sí? Porque tienen que ser, deben tener una información clara, concisa, o que deba ser un informe o un referente. Bueno, el valor, los valores secundarios más que todos están atribuidos a lo que es atribuidos a aquellos documentos que tienen, que tienen información relacionada con la creación de conocimiento en cualquier área del saber. Esto científico va ligado a las investigaciones. El contable va ligado a la utilidad y a la aptitud de los documentos, ¿sí? Como cuentas, registros, registros de caja. El valor cultural lo tiene más que todo la calidad y el documento cómo puede llegar a quedar eh, a crearnos pues hábitos, a desarrollarnos económicamente o políticamente realizada. O sea, ese es más que todo el investigativo, el cultural. Este es el que contiene testimonio entre cosas hechas y vividas, tradiciones, costumbres y hábitos de valores de vida. El técnico ese es un atributo de los documentos producidos y recibidos por instituciones en virtud de aspectos misionales. El histórico, este tiene una atribución que se debe conservar permanentemente por ser fuente de primera mano de información. Es útil para reconstruir algunas cosas que no se podían. Bueno, también las tablas de valoración, vamos a hablar sobre ellas. Estas tablas de valoración, no, de retención documental. Estas están más que todo habilitadas para las competencias en la elaboración e implementación de instrumentos archivísticos y esencialmente es un flujo documental producido y recibido por las instituciones donde los funcionarios o las funciones que se realizan deben servir para futuros profesionales gestores. Una de las normas que nos recalca la 594 del 14 de julio del 2000 es que se expide la ley general para establecer lo que son reglas, lo que son principios generales que regulan la función artística. Eh, bueno, otra de las cosas que nosotros
debemos tener en cuenta con las tablas de retención documental es la estructura orgánica funcional de la entidad, ¿sí? Cómo se elabora la aplicación de aplicar las tablas a la organización y disponer, o sea, tener una disposición de documentos físicos como electrónicos para que, para que el equipo de disciplina, interdisciplina verifique estas tablas, ¿sí? Las tablas de retención documental son la introducción y la clasificación, la introducción de un cuadro de clasificación documental donde se recopila más que todo la normatividad relacionada con las estructuras orgánicas, los comités internos y mantenga mm, y mantenga un cumplimiento. La aplicación de estas tablas de retención documental, más que todo, es para la conservación, o sea, valida y procede a difundir las aplicaciones eh, de, de documentos, capacitaciones, cargos del personal encargado para garantizar hacer en cuenta que la organización del documento debe ir verificado directamente. Eh, Otra de las pautas que nos da es la recuperación de información, nos permite verificar tablas en Excel, que nos permiten también tener más acceso directo a un computador, para que no, o sea, digamos, para que sea mejor la calidad de vida y el menor tiempo posible se da una respuesta pues básica. Bueno, otra de los que vamos a tomar son las normas ISAHAT, que son siglas en inglés que quieren decir eh, comunidad, comunidad internacional estándar de archivo. Entonces esta nos da una descripción, nos muestra más que todo una descripción de los archivos y de quién los maneja. ¿Sí? Se utiliza en conjunto con otras normas, estándares de acuerdo a la entidad, a la institución o el país, dependiendo el cuestionamiento. También se utiliza como base de desarrollo de normas estándares nacionales. Estas reglas, más que todo, son reglas de descripción que constituyen procesos de descripción que permiten la creación de coherentes y apropiadas de intangibles por el sistema, ¿sí? Eh, sistematizando la organización de los archivos. También está dada la posibilidad de descripciones diferentes en archivo, ¿sí? En sistemas de diferentes archivos los podemos unificar. Bueno, para el intercambio de la descripción, normalmente hay unos ciertos pasos de elementos como son los códigos de referencia, los títulos, los productos, las fechas, la extensión de la unidad de descripción a nivel de descripción, sí. Mm, Extensiones de unidad de descripción también, ¿no? Otra de las normas que tenemos de las que hablar es la norma ISAHAT. La norma ISAHAT es una norma internacional que hace registros de autoridad de archivos relacionados con las instituciones, personas y familiares. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve de guía para elaborar registros de autoridades de archivos, de
proporcionar descripciones de algunas entidades, de instituciones o personas o familiares asociadas a la producción y a la gestión de los archivos. También nos permite registrar registros de autoridad, archivos que también pueden ser utilizados para la descripción, eh, para la descripción de personas, para sistematizar la descripción de archivos. También controla una creación y una utilización de puntos de acceso en archivística, donde también relaciona diferentes productores de documentos y entre estas las unidades donde son creados y se podría decirse, fusionar. Otra de las descripciones, esta no nos maneja también esa norma, es de una actividad de esencial de archiveros, tanto como las descripciones de desarrollo en entornos manuales, perdón, entornos sí, manuales como automatizados. Pueden ser algunos automatizados, otros pueden ser manuales físicos o de texto. Eh, eh, Dando conclusión a este trabajo, esta materia ha sido de mucha eh, normas y enriquecimiento personal para nosotros. Muchas gracias por la atención y buenas tardes.